¿Cómo lo puede entender la población? Bueno, mira, es lo siguiente, hay que entender esto en 4 capítulos. El primer capítulo es que el Banco Central de Bolivia no tenía dólares y para eso hizo una operación de vender bonos en dólares a tasas de interés muy interesantes, de 4 a 6.5%, dependiendo del tiempo que dejabas ese dinero. Pero con esa operación él pensaba conseguir mucho dinero. De los 10.000 millones de dólares que habría en el Colchón Bank, ¿no es cierto?, en Bolivia, pero solo consiguió 59, o sea, el 0.59%. Entonces, cuando esa política estaba naufragando, de repente un benefactor caído del cielo le da 200 millones de dólares al Banco Central y este dice, ahí está, la maravilla de mi política y la gente cree en mí. Pero ¿quién en Bolivia podía haberle dado 200 millones de dólares en un par de días? Y ahí se descubrió que era la gestora pública. La gestora pública ha traído dinero de afuera en una operación de reporto que se llama. Y para esto viene el segundo capítulo de la novela que vale la pena irnos un poquito hacia atrás, hacia el 2012. El 2012, el gobierno boliviano emitió bonos que los pusieron en el mercado internacional, pero quien lo compró fueron las AFPs. Sacaron nuestro dinero al exterior y con ese dinero, ¿no es cierto?, compraron estos bonos. Estos bonos son unos papeles que tienen un mercado secundario, es decir, que cuando yo tengo un bono del gobierno boliviano, en este caso las AFPs, hay un mercado que las puede vender a valor, digamos, de 100 o el mercado te baja el valor. Y estos bonos estaban, 39% habían perdido su valor por el riesgo país, por la inestabilidad macroeconómica, etcétera. Entonces, eso eran como 919 millones de dólares en el nominal, ¿ya? O sea, en el papelito. Y eso después en el mercado estaba como en 556 millones de dólares, pero era papel. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gestora? La gestora agarró esos papeles y dijo, a ver, yo contra estos papeles que yo tengo, ¿quién me presta en dinero vivo, en cash, 250 millones de dólares? Y alguien, ¿no es cierto?, algún banco de inversión probablemente, no sabemos esa parte de la historia porque el gobierno tampoco ha ido dando con claridad los temas, la gestora ha ido postergando la información. Alguien le ha dicho, bueno, ok, te doy 250 millones de dólares, pero con esos 250 millones de dólares, que es un reporto por 3 años, es como un préstamo con garantía de esos papeles, ¿no es cierto?, te presto este dinero, pero me vas a pagar una tasa de 11.8%. Es decir, de aquí a 3 años me vas a devolver mis 250 millones de dólares que te he dado en dinero, más 88 millones de dólares. Y esa es la ganancia de este reporte. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno con eso? Es un dinero hiper caro, carísimo. Conseguir plata al 11.8, o sea, para que te den dólares vas a tener que pagar 88 millones de dólares de estos 200. Con esos 250 has agarrado y has dejado 50 millones invertidos a 4.6% en el tesoro norteamericano y has traído estos famosos 200 millones de dólares y le has dado al banco que te pague 6.5%. Entonces, en una primera idea, si tú compras un dinero a 11.8 y lo pones aquí a 6.5, has hecho un pésimo negocio, ¿no es cierto? Porque has comprado dinero carísimo para llevarlo al Banco Central que te va a dar solamente 6.5. Hay una gran diferencia. Como esa operación claramente no era rentable, el gobierno dijo, ok, te voy a cubrir esa operación y yo voy a emitir 250 dólares equivalentes en bolivianos, como 1.715 bolivianos, a través de la Bolsa de Valores bolivianos, y tu gestora, comprame esos bonos, ¿no es cierto? Entonces va a haber una deuda de 500 millones de dólares, pero con esta compra en bolivianos, con mantenimiento de valor, yo te voy a pagar de 12.8%. La tasa justamente para cubrir el pésimo negocio que era traer dinero de afuera, ¿no es cierto? Entonces, en ese conjunto, la gestora, o sea, los pensionistas, nosotros le hemos financiado al Estado 500 millones de dólares. Y eso ya se suma a los 7.000 millones de dólares que hay ya en las manos
de la gestora de bonos del Tesoro. O sea, entonces se ha financiado de esa manera y han hecho esta alquimia financiera de hacer aparecer 250 millones de dólares para darle al Banco Central, y este Banco Central pues te dice, bueno, ahora en el conjunto el gobierno dice, vamos a tener una rentabilidad de 53.5%. ¿De qué se quejan? ¿Cómo pues si vamos a ganar plata? Pero a ver, hay muchos problemas que muestra otro capítulo de esta novela que tiene que ver sobre todo con cómo la institucionalidad se ha roto completamente. Entonces, en principio, esta operación tuvo 4 actores: el Banco Central, el Ministerio de Economía, la APS, que es el regulador de pensiones, y por supuesto la gestora. En principio, la APS y la gestora son independientes, pero la APS lo que ha hecho es condicionar la norma para que se haga esta operación de reporto para favorecer a la gestora, y en realidad el fondo de esto no es para ganar, digamos, plata para los bolivianos. En realidad el fondo es para salvar al Banco Central de Bolivia, que necesitaba 200 millones de dólares, ¿no es cierto?, en esta operación, y que además es pues una gotita en el mar, porque lo que se necesita es mucho más, pero para que veas, ese es el nivel de necesidad que tiene el Estado boliviano de dólares. Está raspando la olla, está pues en una situación complicada. Entonces hicieron esa operación que no considera el riesgo. Entonces te dicen, pues ganar plata, pero obviamente yo puedo ganar plata si pongo pues mi plata en Finsa, en el pasado, digamos, como persona, ¿no ve? O en algún banco que me da 15%, pero hay que desconfiar. Y el riesgo, entonces el gobierno no te habla del riesgo. Y hay riesgos, pues, primero, sistémico, porque la institucionalidad se puede manipular y manejar, y de repente cuando los 4 hermanos del Estado quieren prestarse plata, organizar la cosa, lo hacen con dinero ajeno, ¿no es cierto? El riesgo además de que estás prestando a 2 instituciones administradas por políticos. Es decir, ¿cómo la gente no va a desconfiar y no va a tener miedo si el Banco Central de Bolivia tenía en el año 2015 15 mil millones de dólares y ahora tiene 2 mil millones de dólares menos? O sea, solo ha bajado casi en un 88% las reservas. Además, no solo contento con eso, ha agarrado la plata que estaba de los depósitos bolivianos en dólares en la banca privada y los ha llevado, los ha cambiado también, los ha llevado al Estado, les ha dado bolivianos a los bancos que han prestado dinero y ahora no tiene con quién devolverle. Entonces, legítimamente, la gente dice, pues, un ratito, ¿por qué esto está ocurriendo? ¿No será que han tomado muchos riesgos? Porque además es un riesgo que te dicen el 2026 y solo Dios sabe si ellos van a estar en el 2026, de repente está otro gobierno y bueno, pueden tener observaciones a toda esta operación financiera que se ha hecho. Además, también hay otros antecedentes. El Estado ha administrado el sector petrolero, que teníamos 60 millones de metros cúbicos por día de producción, hemos bajado a 30, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no vas a tener miedo que toda vez que el Estado se mete en esas operaciones, la gente sigue con problemas? Y finalmente, lo más serio, no nos olvidemos también pues que el sistema de pensiones de reparto, el antiguo sistema de pensiones, quebró en manos del Estado. Y bueno, ¿y cómo la gente no se va a asustar que esto no funcione? Porque no nos olvidemos que la gestora pública tiene 26 mil millones de dólares de nosotros, y estas operaciones pues preocupan, ¿no es cierto? Porque no hacen un buen equilibrio entre rentabilidad, que obviamente hay que mejorarla, pero también seguridad, ¿no es cierto? Y en un estado con tantas dificultades, pues la seguridad, el riesgo puede ser muy elevado, y esperemos que las cosas se equilibren. Porque no solamente como el gobierno dice, bueno, son 500 millones de dólares, de 26 mil millones de dólares, no es nada. No, pues son 7.500, porque ya son varios años que primero las AFPs y ahora la gestora le financian al Estado, ¿no? Gonzalo, para comprender esto y bueno, aclararlo, bueno, son 88 millones de dólares Sí. que se deben devolver, ¿no? Como un interés ganado de Exacto. Los 53 millones, ¿se suman estas 2 cifras? No. ¿O tenemos que descontar de los 53? No, a ver, lo que ocurre es que lo que han hecho, el gobierno primero, el costo de traer 250 millones de dólares para la gestora, va a costar 88 millones de dólares. Ya, esos 88 millones de dólares, lo tienes que pagar en 3 años a este banco que seguramente te ha dado la plata. ¿Ok? Entonces, eso es una parte de la historia. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es un paquete donde está esto, donde obviamente ha dicho, bueno, mira, para cubrir este dinero tan caro, porque vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Si tú te prestas dinero al 11.8 para depositarlo al 6, no has visto Plaza Sésamo, ¿no ve? Porque 6 es menor que 11.8, entonces sería una locura
prestar la plata de esa manera. Entonces, para hacer eso, el gobierno dice, sabe de eso, y por eso emite estos bonos del Tesoro en la Bolsa de Valores bolivianos para compensarle a la gestora, y le dice, no, como me has hecho el favor de traer dólares con pérdida, yo te voy a compensar con esto. Ahora, cuando agarras toda la operación de los 500 millones y vas sumando y restando las cosas, te va a decir, bueno, vas a ganar un 7% en promedio. De ahí salen los 53